Elaborando historietas interactivas con Scratch, segunda parte. Continuamos entonces con nuestra actividad, esta vez asignándole más movimientos o mayor actividad para nuestro robot. En la sesión anterior establecimos los movimientos del robot tanto para la derecha, para la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Y también agregamos la posición del robot cuando se encuentre en reposo o en modo atención. Ahora vamos a trabajar con los escenarios, es decir, el fondo o los fondos en los que se desplazará el robot. En este momento tenemos activo un solo escenario. En nuestro ejercicio, el escenario se denomina Blue Sky. Para ello, hagamos clic en dicho escenario creado. Y nos vamos aquí a la parte superior izquierda, la ficha Fondos. Y aquí podemos ver los escenarios que tenemos disponibles hasta este momento. Como se les mencionó hace un momento, tenemos Blue Sky. Pero también tenemos un escenario en blanco. Este escenario lo debemos eliminar. Hacemos un clic en él. Hacemos un clic en el tacho de basura. Y ahora sí, este primer escenario servirá de base para la actividad de nuestro robot. Para el ejemplo de hoy, vamos a utilizar dos escenarios más. Para ello, vamos a insertar estos escenarios desde la biblioteca. Así que nos ubicamos aquí en la esquina inferior derecha. Hacemos un clic. Y vamos a elegir entonces dos escenarios más. Primero, hagamos clic en Boardwalk. Y ahora vamos a insertar un escenario espacial. Es por eso que vamos a elegir la categoría Espacio. Y luego elegimos Galaxy. Y ya tenemos entonces nuestros tres escenarios. Como lo sabemos, a través de estas miniaturas. Blue Sky, Boardwalk y Galaxy. A continuación vamos a asignarles un nombre a cada escenario. Empezamos con el primero. Pero antes, ¿por qué es que tenemos que cambiarle un nombre? Para facilitar su identificación. El primer escenario que hemos venido utilizando es Blue Sky. A este escenario le vamos a cambiar un nombre. ¿Cómo? Hacemos un clic sobre dicho escenario aquí en la miniatura. Y aquí donde se menciona disfraz a la derecha, tenemos el espacio para asignarle el nombre. Así que escribiremos en este espacio Fondo 1. Todo en minúscula y sin dejar espacio. Al segundo le asignaremos el nombre Fondo 2. Y al tercero Fondo 3. Entonces ya tenemos nuestros tres escenarios con sus respectivos nombres fáciles de recordar. Entonces hablemos cómo será el desplazamiento de nuestro robot en estos tres fondos o escenarios. Aprovechando que estamos en esta posición, vámonos aquí al fondo 1. Ahora pulsamos el objeto y nos vamos a código. Bien, veamos este esquema. Al inicio nuestro robot se ubica en el centro de la pantalla, es decir, según los ejes cartesianos, nuestro robot se ubica en la posición en X igual a 0 y en la posición Y igual a 0. A medida que movemos el robot hacia la derecha, el valor de Y no está cambiando, pero sí está cambiando el valor de X. Recuerden que el eje X sigue una trayectoria horizontal. En cambio, el eje Y sigue una trayectoria vertical. Entonces, como estamos moviendo el robot hacia la derecha, entonces los valores de X para el robot están cambiando. Desde 0
hasta 150, 200, 270, aproximadamente 280, que es el tope de la posición en X que tiene el robot. Al contrario, si movemos el robot hacia la izquierda, los valores de X disminuyen, inclusive por el lado negativo. En esta posición aproximadamente sería X igual a menos 50, menos 100, menos 150, menos 200 hasta menos 280. Para que este robot pase al segundo fondo. ¿Cuál va a ser la primera pregunta? Que si el robot supera el valor de X, es decir, la posición en X sea mayor a 280, ¿qué va a hacer? Va a cambiar de fondo, al fondo 2. A partir de esta posición, el valor de X corresponderá a menos 280, puesto que corresponderá al eje de coordenadas para este fondo 2. A medida que movemos el robot hacia la derecha, va a llegar a un punto en que el valor de X va a ser 280. Pero como no hay más fondos que mostrar, simplemente el robot se detendrá ahí hasta que el usuario presione la tecla flecha hacia la izquierda, haciendo que el robot se dirija hacia el fondo 1. Algo parecido ocurrirá cuando movemos nuestro robot hacia el fondo 3. En este caso, la posición aproximadamente corresponde al valor de Y igual a 200. Entonces, cuando se supera el valor de Y de valor de 200, entonces inmediatamente aparecerá el fondo 3. En este caso, el robot se ubicará en la posición menos 200, puesto que en esta posición el valor de Y tiene valores negativos. Pero a medida que va subiendo, los valores de Y se incrementan. 230, 200, 100, hasta el valor de 0. Y si seguimos, valor de Y 50, 100, 200, hasta que llegue al borde de este fondo 3, obligando a que el usuario pulse la tecla flecha hacia abajo y de esta manera retorne al fondo 1. Conclusión. Para cada desplazamiento de nuestro robot tendremos que hacer dos preguntas. La primera, recuerden, cuando el robot supera la posición en X de 280 aproximadamente. La segunda pregunta, cuando el robot se encuentra en el fondo 1. Si el robot se encuentra en el fondo 1 y sigue desplazándose hacia la derecha, entonces aparecerá el fondo 2. De la misma manera, se tendrá que realizar esas dos preguntas para cada desplazamiento. En total haremos 4 desplazamientos. Un desplazamiento del fondo 1 al fondo 2, otro desplazamiento del fondo 2 al fondo 1, un tercer desplazamiento desde el fondo 1 al fondo 3 y el último desplazamiento desde el fondo 3 al fondo 1. Entonces, para plantear las preguntas que me permitan desplazar nuestro robot, vamos a utilizar el bloque si entonces, un bloque condicional que lo encontramos en la categoría control. Lo vamos a tener así aislado. Y a diferencia de la única pregunta que planteábamos para los bloques condicionales en la anterior sesión, aquí vamos a plantear, repito, dos preguntas. Para eso nos vamos a ir aquí a la categoría operadores y vamos a utilizar este bloque que me permite realizar dos preguntas. Así que
lo ubicamos en esta parte del bloque condicional y la primera pregunta corresponderá a la posición del robot si es que éste supera el valor de 280. ¿Por qué este valor? Veamos la posición final del robot. Presionamos bandera y ahí está. Como pueden ver, la posición extrema del robot a la derecha de este fondo es 284. Redondeando, equivaldría por defecto a valor de 280. Interrumpamos la ejecución. Entonces, elaboremos la pregunta. Para eso nos vamos a ubicar aquí en movimiento. Ubicamos el bloque posición en X, el cual lo vamos a colocar dentro de otro operador hexagonal que se encuentra aquí y que tiene este aspecto. Colocamos este bloque posición en X en la primera parte de este bloque hexagonal y en vez de 50 ponemos 280. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Qué pasaría si el robot se encuentra en la posición en X mayor a 280? ¿Cuál será la respuesta? Que el fondo 1 sea reemplazado por el fondo 2. Así que coloquemos este bloque en la primera parte, aquí en el bloque condicional. Pero no es la única pregunta. La segunda pregunta es que se mostrará el fondo 2 si es que estamos en el fondo 1. Es por eso que nos vamos aquí a apariencia y buscamos el bloque número de fondo. Vámonos a operadores y busquemos el bloque hexagonal de igualdad. Y este bloque número de fondo colocamos aquí y en vez de 50 colocamos fondo 1. Pero nosotros no estamos trabajando con número de fondo, sino con nombre. Así que pulsamos este botón desglosable, que es un triangulito, y elegimos nombre. Y ahora sí, lo colocamos en la segunda parte de este bloque condicional. Y aquí vemos las dos preguntas. Entonces, se mostrará el fondo 2 cuando el objeto supere el valor en X o la posición en X a 280. Y también solo cuando se encuentre en el fondo 1. Entonces, si la posición del robot en X es mayor a 280 y además el fondo actual es igual a fondo 1, ¿qué tiene que pasar? Tiene que cambiarse de fondo. Para eso nos vamos aquí a apariencia, buscamos cambiar de fondo y elegimos el fondo 2. Pero además debemos tener presente que una vez que aparece el fondo 2, ¿el robot en qué posición estará? ¿Aquí? No, va a estar acá. Y esta posición corresponde a la posición en X igual a menos 280. Aproximadamente. Hagamos eso con la categoría movimiento y el bloque dar a X el valor, en nuestro caso, menos 280. Ahora integramos este bloque condicional dentro del bloque por siempre y probemos.
Está nuestro robot avanzando y como podemos ver, ya estoy en el fondo 2. Obviamente el retorno no me conduce al fondo 1, puesto que no he programado todavía ese desplazamiento. Para hacer esto último posible, vamos a aislar este bloque condicional y lo vamos a duplicar 3 veces. Entonces hacemos clic derecho, duplicar, primera vez, duplicar, segunda vez, y por último, y así tenemos estos 4 bloques condicionales. Bien, coloquemos el primer bloque condicional que corresponde al desplazamiento del fondo 1 al fondo 2 en su posición final y ahora trabajemos con el segundo desplazamiento. Este segundo desplazamiento permitirá que nuestro robot se dirija desde el fondo 2 al fondo 1, es decir, la posición de retorno. Así que lo elaboramos de la siguiente manera. La primera pregunta: ¿cuándo aparecerá el fondo 1? Cuando el robot se encuentre en una posición inferior al valor de menos 280. Entonces, cuando el valor es menor a menos 280, es decir, menos 281, menos 285, ¿qué va a pasar? Se mostrará el fondo 1. Y además el robot se ubicará en qué posición en X ahora en este fondo 1, en la posición 280 positivo. Hagamos eso. Entonces, aquí este bloque vamos a tener que cambiar, puesto que está haciéndose mención de una posición mayor a 280. No, en nuestro caso es a una posición menor a 280. Entonces vamos a eliminar este bloque hexagonal y vamos a cambiar por este otro bloque, el menor. Y ahora sí, colocamos posición en X aquí. Y el valor de menos 280. Y esto lo colocamos aquí en la primera parte de la pregunta para el segundo bloque condicional de hoy. Y luego tenemos que preguntar qué nos encontramos en el fondo 2. ¿Para qué? Para que este sea reemplazado por el fondo 1. Y al final, ¿en qué posición estará el robot? Como vimos hace un momento, en la posición 280. Y así ya tenemos nuestro robot ubicado en el lugar que corresponde cuando se desplace del fondo 2 al fondo 1. Probemos. Muy bien, pulsamos las teclas hacia la derecha y nuestro robot ya está en el fondo 2. Y ahora, si seguimos presionando hacia la izquierda, nuestro robot habrá ingresado otra vez al fondo 1. Ahora vamos a hacer que desde el fondo 1 el robot se desplace al fondo 3. Prácticamente es casi lo mismo que en el anterior, así que vamos a usar este bloque condicional. Y aquí tenemos que tener presente la posición, esta vez en el eje Y. Vamos a establecer de manera específica los valores. Vamos a probar. Subimos el robot y se va a tener ahí. La pregunta es, ¿en qué posición en Y? En la posición 229, redondeando por defecto 220. Entonces, preguntamos, si el robot supera el valor de 220, escribimos acá 220, y además, si me encuentro en qué fondo, en el fondo 1, ¿en qué posición deberá estar el robot?
en la posición que supere el valor de 220 en el eje Y. Así que este bloque lo retiramos y nos ubicamos en movimiento. Y aquí está el bloque posición en Y. Entonces, si la posición en Y es mayor a 220 y además el fondo es el fondo 1, entonces procede el cambio al fondo 2 y ahora el robot ¿en qué posición se encontrará? En la posición menos 220. Y recuerde, no es en el eje X, sino en el eje Y. Ahora colocamos este bloque condicional aquí y probemos. Ahí está nuestro robot, el fondo 2. Ahora vamos al fondo 1. Ya estamos en el fondo 1. Así es. Seguimos con el fondo 2. Recuerde que debemos estar en el fondo 3. Corrijamos. Ahora sí. Empezamos de nuevo. Ahí está. Ya estamos en el fondo 3. Bueno, no podemos regresar al fondo 1 porque todavía no hemos programado ese desplazamiento. Hagámoslo ahora. Hacemos los ajustes. Retiramos este bloque posición en X y colocamos posición en Y. Pero también tengamos presente que aquí debemos colocar el bloque hexagonal menor que. Así que nos vamos aquí a operadores, encontramos menor que, y aquí posición en Y, en la primera parte de la pregunta, y en la segunda, 220. Negativo. Este bloque de aquí lo eliminamos, y esto lo colocamos aquí. Y el nombre del fondo corresponderá al fondo 3. ¿Para qué? Para que se muestre ahora el fondo 1. Cambiamos este bloque relacionado al eje X por el bloque relacionado al eje Y. Y aquí colocamos el valor de 220 positivo. Expliquemos de nuevo. Entonces, aquí, cuando el robot se encuentre en la posición superior al valor de menos 220 y además, si el robot se encuentra en el fondo 3, ¿qué tiene que pasar? Tiene que cambiarse de fondo al fondo 1. Y además ubicar el robot en la posición en Y en el valor de 220. Lo insertamos en el bloque siempre y aquí hemos terminado. Probemos. Estamos en el fondo 3, regresamos al fondo 1, vamos al fondo 2, regresamos al fondo 2 y estamos en el fondo 1. Y así hemos terminado con nuestro desplazamiento para este robot.